¿Qué tal, mis queridos amigos? Vamos a resolver este problema enfocado a las ecuaciones diferenciales, relacionados a su vez con lo que es enfriamiento de una taza de café en este caso. Y el problema dice así: había una taza de café recién servida. Había porque ya ahora tiene otra temperatura esta taza con café. Sí, entonces había una taza con café recién servida a una temperatura de 90 grados centígrados. Luego de 5 minutos, la temperatura del café era de 80 grados centígrados. Déjenme decirles que yo estuve tomando este café en la sala del comedor, en donde la temperatura del aire acondicionado se ajustaba en 18 grados Celsius. ¿Cuánto tiempo tuve que esperar para tomar mi café a una temperatura apta para el consumo? Bueno, mejor dicho, para mi consumo, según mi criterio y mis gustos. La rapidez con la que va a cambiar la temperatura del café a medida que transcurre el tiempo viene dada por esta derivada, ¿sí? La primera derivada de la temperatura del café con respecto al tiempo. Entonces, muchachos, esta primera derivada de la temperatura, al transcurrir el tiempo, representa a la rapidez con la que cambia dicha temperatura. O también podemos denominar a esta derivada una tasa de cambio o un ritmo de cambio. Es la rapidez con la que cambia la temperatura del café a medida que transcurre el tiempo. Entonces, muchachos, a medida que esta rapidez de cambio aumenta, entonces aumentará también la temperatura total en el sistema. ¿Ok? La temperatura total también aumenta y esta rapidez de cambio también aumenta. Entonces nosotros estamos hablando de una proporcionalidad directa. Entonces aquí vamos a utilizar esta simbología, ¿ok? Esta simbología para hacer corresponder a una proporcionalidad directa. Muy bien, entonces, muchachos, vamos a introducir un valor negativo. ¿Pero por qué un valor negativo? Recuerden que estamos en presencia de una transferencia de calor o una transferencia de energía que va desde una temperatura mayor a una temperatura menor. Fíjese, una temperatura mayor a una temperatura menor. Entonces estamos en presencia de un decaimiento. La temperatura o la transferencia de energía, en este caso, se trataría una transferencia de energía por convección forzada. ¿Saben por qué es una convección forzada? Porque estamos prendiendo o hemos encendido el aire acondicionado. Entonces, la taza de café se va a enfriar más rápido. ¿Sí? Entonces, por eso se llama transferencia de energía por convección forzada. Forzada porque está encendido, les repito, el equipo de aire acondicionado, y eso es lo que va a hacer que se enfríe más rápido la taza de café. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces ya saben, la transferencia de energía se lleva a cabo desde una temperatura mayor a una temperatura menor. Entonces hablamos de un decaimiento y por eso introduje un signo negativo. Ahora, la temperatura total en este sistema simplemente es la diferencia entre la temperatura del café en cualquier instante y la temperatura del medio ambiente, que en este caso es la temperatura de la sala. Recuerden que la temperatura de la sala es por parte del aire acondicionado, que tiene una temperatura de 18 grados centígrados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchachos, aquí tenemos la temperatura total. Temperatura total es igual a la temperatura del café en cualquier momento menos la temperatura de la sala, que ya saben, la temperatura de la sala es la temperatura del medio ambiente. Y aquí la temperatura T es la temperatura del
café. Bueno, muchachos, entonces aquí nosotros vamos a ver este modelo, bueno, esta ecuación diferencial, o esta estructura, este modelado lo vamos a ver de esta manera. Vamos a introducir ahora una constante de proporcionalidad. Entonces ya no vamos a utilizar esta simbología. Introducimos la igualdad. Entonces nos quedaría que la derivada de la temperatura del café con respecto al tiempo va a ser igual a menos K, ese signo menos, debido al decaimiento. Entonces menos K que multiplica, ¿sí? ¿Multiplica a quién? A la temperatura total, que sería la temperatura del café en cualquier momento, menos la temperatura de la sala. Muy bien, ahora muchachos, para yo poder resolver esta ecuación diferencial, necesito tener presente que existirá una estructura dada por lo siguiente. Miren, una función en base a la temperatura multiplicado por el diferencial de la temperatura, y va a ser igual a una función en base al tiempo multiplicado por el diferencial del tiempo. Bueno, si no es una función del tiempo, de la temperatura que acompaña el diferencial de la temperatura, puede ser también una constante. Igualmente en este lado, una función que tenga a la variable t del tiempo, o si no, una constante. Y me refiero al elemento que va a acompañar al diferencial del tiempo. Así que, debido a esta explicación, entonces, miren, aquí tenemos una expresión formada por la diferencia, ¿no? Entre la temperatura del café y la temperatura de la sala. Entonces, me refiero a T menos T sala. Entonces, muchachos, miren, esta expresión, esta diferencia que está aquí, va a ser atraída, por decirlo así, va a ser atraída por este diferencial de temperatura. Entonces, nos va a quedar así, miren, el diferencial de la temperatura dividido entre esta diferencia, la temperatura del café menos la temperatura de la sala, que es lo mismo decir la temperatura del medio ambiente. Muy bien, entonces muchachos, esto va a ser igual a menos K por dt, y así se cumple lo que les he descrito aquí en esta parte. Aquí tenemos una función en base a la temperatura multiplicado por el diferencial de temperatura, y aquí una constante, porque menos K no tiene nada que ver con el tiempo. Entonces aquí una constante multiplicado por el diferencial del tiempo. Muy bien, muchachos. Ahora nosotros vamos a resolver esta ecuación diferencial. Miren, para ello nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, observen. Vamos a tener que integrar en ambos lados de esta ecuación diferencial. Integramos, pues. Colocamos ahí el operador integral en ambos lados. Entonces nos quedaría el operador integral del diferencial de la temperatura entre la temperatura del café menos la temperatura de la sala. Esto es igual al operador integral de menos K por dt. Vamos a integrar. Ok, la integral del diferencial de la temperatura entre la temperatura menos la temperatura de la sala es igual a decir el logaritmo natural de la temperatura menos la temperatura de la sala. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿quién? Aquí tenemos menos K que está multiplicando, menos K, como menos K no tiene nada que ver con el tiempo, se considera una constante y sale fuera del operador integral. Nos quedaría menos K por la integral del diferencial del tiempo. Observen, aquí tengo este argumento. Sí, este argumento. Aquí nosotros ya estamos claros que esta temperatura es variable. Esta es la temperatura del café en cualquier momento. Esta temperatura es variable, repito. Y la temperatura de la sala es una constante. Recuerden que en el enunciado dice que esa temperatura de la sala es la temperatura por parte del aire acondicionado que se mantiene a 18 grados centígrados. Entonces,
podemos sustituir la temperatura de la sala por 18 grados Celsius. Muy bien, aquí entonces me quedaría menos k por la integral del diferencial del tiempo. Esta integral elimina este diferencial, nos quedaría entonces aquí el argumento que es del diferencial, que sería el tiempo. Sería entonces menos k por el tiempo más una constante de integración. Pero ¿qué es lo que sucede? Como al otro lado tengo un logaritmo natural, entonces la constante de integración yo lo puedo representar como un logaritmo también. Claro que sí. Entonces, el logaritmo natural de c equivale a una constante de integración. Perfecto. Entonces aquí, este logaritmo de c está sumando, pasa al otro lado restando, nos queda así. Entonces, el logaritmo de a menos logaritmo de b sería logaritmo de a entre b. Logaritmo natural de t menos t sala entre c. Y esto es igual a menos k por t. Muy bien. Entonces, muchachos, miren, ahora nosotros tenemos que usar aquí las bases exponenciales, la base e en ambos lados para que no se altere. Miren, esta exponencial elimina este logaritmo natural, me quedaría el argumento de este logaritmo, que sería t menos t su sala entre c. Y esto va a ser igual a e elevado a la menos kt. E a la menos kt. Esta constante de integración c está dividiendo, ahora pasa multiplicando. Entonces, muchachos, me va a quedar ahora de esta manera. Miren, una linealidad. Ahora se ha linealizado. Entonces recuerden que c está dividiendo, pasa multiplicando. Y me quedaría así de esta manera. Miren. Temperatura del café en cualquier instante menos la temperatura de la sala, que ya sabemos que es 18 grados centígrados, porque es la temperatura por parte del aire acondicionado, va a ser igual a c por e a la menos kt. Entonces la temperatura va a ser igual, la temperatura del café en cualquier momento va a ser igual a c por e a la menos kt más t su sala. Y esto también lo podemos escribir como la temperatura del café en cualquier momento va a ser igual a la temperatura de la sala más c por e a la menos k por t. Muy bien, muchachos, recordemos que la temperatura del café en cualquier momento es una función exclusiva del tiempo. La temperatura depende del tiempo. Entonces, esta expresión que tengo aquí, yo la voy a escribir de esta forma. T de t. ¿Por qué? Porque ya le dije que la temperatura depende del tiempo. Es exclusiva, es una función exclusiva del tiempo. Entonces, T de t va a ser igual a la temperatura de la sala, que es 18, más c por e a la menos k por t. Entonces, miren, aquí tengo una solución, señores, pero no es cualquier solución. Es una solución complementaria. Aquí tengo la solución de esta ecuación diferencial que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, esta solución que tengo aquí es la solución de esta ecuación diferencial. Pero esta sería una solución complementaria. ¿Saben por qué es una solución complementaria? Porque desconozco el valor de la constante de integración c. ¿Ok? Desconozco ese valor de c. Muy bien, ahora, para yo conocer ese valor de c, entonces, muchachos, ¿qué necesito? Necesitaría condiciones de frontera o condiciones de borde. Y para ello necesitamos entonces analizar el enunciado y también nosotros completar una tabla que pude diseñar. Miren, entonces, miren, vamos a nosotros a hacer un breve análisis. Observen. Miren, dice que había una taza con café recién servido cuya temperatura era de 90 grados centígrados. Hasta aquí. Voy a empezar aquí y voy a terminar aquí. ¿Sí? Entonces, había una taza con café recién servido cuya temperatura era de 90 grados centígrados. Miren, muchachos.
Este es el inicio de la situación, ¿sí? El inicio. Significa que aquí en este momento, cuando el café tiene 90 grados centígrados, vamos a imaginar que congelamos la situación. ¿Se paraliza el mundo? Ajá. En ese momento son 90 grados. Y en ese momento, en ese instante, vamos a contemplar un tiempo de cero. Es como lo que le dije en otros videos, que sincronizamos el reloj o un cronómetro, lo sincronizamos en cero. Entonces, allí, en ese tiempo cero, la temperatura es 90. Le aprieto el botón al cronómetro y allí el tiempo ya empieza, los segundos empiezan a avanzar. El tiempo transcurre y a esta temperatura ya no va a ser de 90. Esa temperatura va a decaer, pero ¿saben por qué va a decaer? Porque vamos a tener bien claro que la transferencia de energía se lleva a cabo desde una alta temperatura a una baja temperatura. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un decaimiento y por ese criterio de decaimiento, por esa razón es que nosotros incorporamos allí ese signo negativo. Muy bien, muchachos. Entonces, en un tiempo cero hay una temperatura o le corresponde una temperatura de 90 grados centígrados. Miren, aquí lo podemos contemplar. ¿Sí? Para un tiempo cero, la temperatura de mi café es de 90 grados Celsius. Muy bien. Para tiempos mayores a cero ya la temperatura empieza a decaer. ¿Sí? Empieza a disminuir. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces tenemos la primera condición de frontera, la primera condición de borde, que sería para un tiempo cero, la temperatura de 90. Bien. Entonces nosotros, muchachos, vamos a continuar aquí. Miren. Entonces, para un tiempo de cero, la temperatura correspondiente es de 90 grados centígrados o grados Celsius. Vamos nosotros ahora a sustituir en donde esté el tiempo. El tiempo es cero, entonces donde esté el tiempo sustituimos por cero. Miren, aquí donde está el tiempo, cero. Aquí el tiempo, cero. Entonces T de cero, ¿cuánto es? T de cero es igual a 90. Y aquí colocamos 18 más C por E a la menos K por 0. 0 por menos K es 0. E a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces 90 menos 18 es igual a C, porque E a la 0 es 1. 1 por C, C. Entonces tenemos que C es igual a 72. Ahora nosotros vamos a estructurar. Ya no vamos a trabajar con esta solución. Vamos a reestructurar esta solución. O sea, vamos a incorporar el valor de C. El valor de C es 72. Entonces miren, esta solución pasa a ser ahora esta. T de T va a ser igual a 18 más C. ¿Quién es C? 72. Sería 18 más 72 por E a la menos KT. Ahora, déjenme decirle que ya nosotros hemos hecho uso de la primera condición de borde o de frontera. Ahora vámonos con la segunda condición. Pero como les dije, tenemos que analizar el enunciado. Vámonos aquí. Empecemos por aquí. Dice, luego de 5 minutos, su temperatura correspondía a 80 grados centígrados. Ok, perfecto. Como nosotros sincronizamos el cronómetro en cero, entonces allí los segundos empezaron a transcurrir, a avanzar y pasaron 5 minutos. Desde cero, 5 minutos. Muy bien, entonces dice, luego de 5 minutos su temperatura correspondía a 80 grados centígrados. Luego de 5 minutos su temperatura, ¿la temperatura de qué? Del café, es 80 grados centígrados. Aquí está. 5 es el tiempo y 80 es la temperatura del café correspondiente. Muy bien. Entonces aquí, en esta última solución ya reestructurada, vamos nosotros a evaluar esa condición de borde o de frontera, que dice que para un tiempo de 5 minutos, la temperatura correspondiente es de 80. Muy bien, muchachos, entonces lo que vamos a hacer aquí sería
lo siguiente, miren, aquí. Donde esté el tiempo, que es de 5, lo sustituimos aquí en t. ¿Sí? Donde esté t, lo sustituimos por 5. Entonces, miren, me quedaría así. A ver, t de 5, donde esté el tiempo, recuerden, colocamos 5. T de 5 igual a 18 más 72 por e a la menos k por 5. O también puedo decir menos 5 por k, menos 5 por k. Recuerden que T de 5 es igual a 80. T evaluado, la temperatura evaluada para un tiempo igual a 5 corresponde a 80 grados Celsius. Entonces T de 5 lo sustituye por 80. Entonces, muchachos, aquí nos quedaría 80 menos 18 igual a 72 por E a la menos 5K. 80 menos 18 dividido entre 72, ya simplificando, nos quedaría 31 entre 36. Entonces, E a la menos 5K, ¿sí? E a la menos 5K va a ser igual a 31 entre 36. No perdamos de vista a este valor, porque lo vamos a utilizar en un rato. Bien, ahora observen. Miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a utilizar de nuevo esta solución que vemos aquí. La voy a escribir de nuevo. T de t va a ser igual a 18 más 72 por e a la menos kt. Aquí está. Pero miren, aquí yo voy a incorporar un 5 al lado de k. ¿Saben por qué? Porque necesito formar e a la menos 5k para llamarla 31 entre 36. E a la menos 5k. Para ello, miren lo que voy a hacer yo aquí. Digo, vamos a colocar aquí, escribo de nuevo, t de t igual a 18 más 72 por e a la kt, a la menos kt, y aquí al lado de k voy a escribir un 5, voy a incorporar un 5, pero ¿qué sucede? Si yo incorporo 5, se va a alterar, así que yo tengo que también colocar debajo del tiempo un 5 para que no se altere, ya que 5 entre 5 es 1 y no se altera, muchachos. Entonces ya saben, aquí en esta solución decimos que 18 más 72 por e a la menos k por t. Entonces yo necesito aquí formar un 5. Ah, ok, bien. Coloco un 5, pero se está alterando porque es un elemento ajeno que no pertenece al sistema. Se altera. Para no alterarlo, debajo del tiempo coloco también un 5. Ahora ya no se altera. Recuerden que 5 entre 5 es 1. Y me quedaría entonces menos kt, lo mismo que está aquí. Ahora, muchachos, miren lo que voy a hacer aquí. E a la menos 5k por t partido en 5, yo lo puedo expresar de esta forma. Como e a la menos 5k elevado a la t quintos. ¿Ok? Así me va a quedar. Entonces, yo si llego a desarrollar esta potencia y hago uso del criterio que dice exponente de un exponente, entonces aquí nos quedaría menos 5k por t quinto. Miren, 5 entre 5 es 1, menos k por t, me quedaría menos kt, que es lo mismo que tenemos aquí, menos kt. O sea, no se ha alterado en nada. Bueno, muchachos, miren, ahora e a la menos 5k, aquí lo tengo. E a la menos 5k es igual a ¿cuánto? 31 entre 36. Entonces, tengo que sustituir, o sea, tengo que reemplazar. E a la menos 5k lo reemplazo por 31 entre 36. Aquí está. E a la menos 5k sería 31 entre 36 elevado a la t quinto. Y miren, así me va a quedar. ¿Ok? Ya tengo esta solución. Miren cómo me ha quedado, cómo ha trascendido esta solución. Dice que t de t es igual a 18 más 72 que multiplica 31 entre 36 elevado a la t quinto. Muy bien, entonces, muchachos, ya hemos hecho uso de la segunda condición de borde o de frontera, ¿verdad? Muy bien, entonces, muchachos, ahora vamos a hacer uso de la última condición de borde. Pero miren lo que dice aquí. Vamos a
leer esta parte, la última parte. Miren, dice, ¿cuánto tiempo tuve que esperar para beber mi café, para yo beber mi café a una temperatura apta para mi consumo según mi criterio y mis gustos? Muy bien, muchachos, vamos a analizar esta parte. Bueno, según mi criterio y según mi gusto, con el fin o con el objetivo de no lesionarme la mucosa, como la boca, al momento de ingerir bebidas calientes, entonces yo prefiero consumir esas bebidas calientes a una temperatura de 60 grados Celsius, ¿ok? Entonces aquí nos dicen, ¿cuánto tiempo tuve que esperar para beber mi café a una temperatura apta para mi consumo según mi criterio y mis gustos? Como les repito, según mi criterio y mis gustos, la temperatura para yo tomar mi café sería 60 grados centígrados. Entonces nos mandan a hallar el tiempo que tuve que esperar para tomar mi café a 60 grados centígrados. Entonces aquí, muchachos, tenemos un tiempo desconocido. Para un tiempo desconocido tenemos aquí 60 grados centígrados, 60 grados Celsius, que es la temperatura óptima para mí, con el objeto de tomar mi café y no lesionarme. Recuerden que tomar bebidas muy calientes puede también producir cáncer, ¿ok? Entonces, para mí tomar las bebidas calientes yo lo prefiero a 60 grados centígrados. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a utilizar esta condición de borde o de frontera. Entonces digo que para una temperatura que involucre a un tiempo desconocido, porque el tiempo no lo conocemos, va a corresponder una temperatura óptima, ¿ok? Una temperatura óptima. Entonces ya les dije, la temperatura óptima para que Arturo se tome su café sería 60 grados Celsius. Entonces, muchachos, aquí donde está TDT, vamos a sustituirlo por 60. Claro que sí, miren, porque no hay forma ya de colocar T, porque T es desconocido. Mira, T es la variable que nosotros vamos a determinar, porque nos están pidiendo cuánto tiempo tuve que esperar para beber mi café a la temperatura óptima de 60 grados centígrados. Entonces, muchachos, no queda de otra que decir que TDT es igual a 60. Entonces TDT lo reemplaza por 60. Aquí nos quedaría 60 igual a 18 más 72 por 31 entre 36 a la T entre 5. Y aquí tenemos la variable que nosotros necesitamos determinar, que es T. 60 menos 18, ¿sí? 60 menos 18, 18 está sumando, pasa restando, igual a 72 por 31 entre 36 elevado a la T quinto. Entonces, muchachos, aquí ya nos va a quedar así, de esta manera. Entonces tenemos que aquí tenemos 60 menos 18 serían 42 igual a 72, que multiplica 31 entre 36 elevado a la T partido en 5. 42 entre 72, porque 72 está multiplicando, es igual entonces a 31 entre 36 elevado a la T entre 5. Aplicamos los logaritmos naturales en ambos lados. Sería logaritmo natural de 42 partido en 72 igual logaritmo de 31 entre 36 elevado a la T quinto. Recordemos que, o como se puede observar, T entre 5 está justamente en el argumento. Y como está en el argumento, como se ubica este exponente en el argumento, entonces podemos aplicar la propiedad de los logaritmos. Esa propiedad que dice que desciende, baja, ¿no? Entonces aquí me quedaría logaritmo natural de 42 entre 72 va a ser igual a T quintos, que multiplica por logaritmo natural de 31 entre 36. Y entonces 5 está dividiendo, pasa multiplicando a este logaritmo de 42 partido en 72. Entonces, muchachos, aquí esto va a ser igual a T por logaritmo de 31 entre 36 y logaritmo de 31 partido en 36 como multiplica al tiempo. Entonces pasa dividiendo aquí al logaritmo de 42 entre 72. Entonces, aquí buscamos el desarrollo y nos damos cuenta que el tiempo, muchachos, es igual a 18 minutos. Entonces, miren,
tuvo que pasar 18 o tuvo que transcurrir 18 minutos para yo poder beber mi café a esta temperatura óptima para mí. Entonces, yo al momento de tomar mi café, como dispongo allí de un instrumento de medición de temperatura, lo coloqué en el café y me di cuenta que ya marcaba 60 grados y habían transcurrido para ese entonces 18 minutos que tuve que esperar yo para tomarme ese café. Ahora, muchachos, les voy a mostrar la función de enfriamiento. Miren, vámonos aquí a esta parte, a esta solución que tengo aquí. Aquí está la solución. T de T es igual a 18 más 72, que multiplica 31 entre 36 elevado a la T quintos. Y aquí la tienen. Esta es la función de enfriamiento. Miren, muchachos. Cuando el tiempo es 0, 0 entre 5 es 0 y 31 entre 36 elevado a la 0 es 1. 1 por 72 sería 72 más 18 sería 90. Entonces, aquí tenemos, miren, este eje que corresponde al tiempo en minutos y este eje vertical que sería la temperatura en grados centígrados o grados Celsius. Cuando el tiempo es 0, ya les dije y les demostré que la temperatura es 90. Si el tiempo es 0, sustituyan aquí T por 0, entonces la temperatura sería 90, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de una temperatura inicial. Aquí temperatura inicial es igual a 90. Aquí, justamente aquí, miren, donde la curva intersecta al eje de la temperatura. Aquí es 90 grados centígrados. Muy bien, entonces aquí tenemos una coordenada dada por 0 en X y 90 en Y. Vámonos a este punto, a esta coordenada que está aquí. Estaríamos hablando de la coordenada 5 en X, bueno, 5 en T, en el eje T, 5 en T, y en el eje T, y en el eje T mayúscula, 80. ¿Sí? Aquí sería T y T. T minúscula, T mayúscula. Este es el tiempo y esta es la temperatura. Aquí también, tiempo y temperatura. Muy bien, muchachos. Y es fácil demostrarlo, miren. Ubicamos aquí la función de enfriamiento y vamos a evaluar para un tiempo 5, donde esté el tiempo 5. 5 entre 5 es 1. 31 entre 36 por 72 más 18. Saquen su cuenta en la calculadora y les va a dar 80. 80 grados centígrados. Ahora, muchachos, recién nosotros hemos calculado, ¿verdad? El tiempo. El tiempo es 18 minutos. Entonces aquí el tiempo sería 18 minutos, 18. Entonces aquí tenemos la coordenada dada por 18 en T y 60 en T mayúscula, que sería la temperatura. Entonces aquí, para un tiempo de 18 entre 5, evaluamos, ya, ese resultado sería 31 entre 36 elevado a ese resultado por 72 más 18, resultaría 60. ¿Sí? 60 de temperatura. Muy bien, ahora, muchachos, vamos nosotros a suponer que yo dejo mi taza de café. Dejé mi taza de café allí y me fui a acostar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al otro día cuando yo despierte? ¿Cuál sería la temperatura de mi café? ¿Cuál sería la temperatura del café después que transcurrió bastante tiempo? Vamos a suponer que a las 6 de la tarde o las 7 de la noche dejo mi taza de café allí y me voy a acostar y me despierto al otro día a las 8 de la mañana. ¿Cuál sería la temperatura del café pasado mucho tiempo? Bueno, miren lo que vamos a hacer. Aquí esta solución que tengo presente, aquí, la vamos a tomar en cuenta. Miren, aquí tengo T de T es igual a 18 más 72 por 31 entre 36 elevado a la T entre 5. Pero esta solución también yo la podría ver como
la que tengo aquí. T de T es igual a 18 más 72 por E a la menos 5K por T entre 5. ¿Ok? Pero recuerden que 5 entre 5 es 1, me quedaría entonces menos KT. Entonces, muchachos, observen. Miren esta solución que tengo aquí. T de T va a ser igual a 18 más 72 por E elevado a la menos KT. E elevado a la menos KT. Ahora, muchachos, les estoy preguntando cuál sería la temperatura de mi café pasado mucho tiempo. Si dejo mi café allí en la mesa y me voy, me desaparezco. Y vendría después de 20 horas, 24 horas. ¿Cuál sería la temperatura de mi café después de varias horas, varios días, manteniendo la temperatura allí constante de mi aire acondicionado? Para responder lo que les acabo de decir, miren lo que vamos a hacer. Voy a contemplar esta función de temperatura. Y lo que voy a hacer sería lo siguiente. Voy a aplicar un límite, ¿sí? Así como ustedes lo están escuchando. El límite cuando el tiempo tiende al infinito. ¿Ok? Límite cuando el tiempo tiende al infinito. ¿De quién? De la función temperatura. De T de T. ¿Ok? Aquí está. Entonces, aquí esto va a ser igual a ¿quién? A la temperatura del café pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, pasado mucho tiempo, quiero averiguar cuál es la temperatura del café. Entonces vamos a calcular el límite a esta función. Entonces la temperatura pasado mucho tiempo es igual al límite cuando el tiempo tiende al infinito. La variable tiempo tiende al infinito. ¿De quién? De T de T. ¿Quién sería T de T? Sería 18 más 72 por E a la menos KT. Entonces, muchachos, nosotros vamos a aplicar ese límite. Entonces, aplicamos el límite. Entonces, tengo que la temperatura pasado mucho tiempo va a ser igual al límite cuando T tiende al infinito. Como nosotros vamos ahora a sustituir donde esté el tiempo, lo sustituyo por infinito. Entonces, como voy a evaluar el límite cuando el tiempo tiende al infinito, voy a sustituir el tiempo por el infinito, ya no voy a colocar el límite. Entonces digo 18 más 72, ya no coloco límite cuando T tiende a infinito porque estoy evaluando. Entonces coloco 18 más 72 por E a la menos K por infinito. Muy bien, muchachos, miren. Menos K por infinito sigue siendo menos infinito, ¿ok? K por infinito, infinito. Entonces aquí sería temperatura pasado mucho tiempo. Va a ser igual a 18 más 72 E a la menos infinito, infinito por K, infinito. Y ahora, muchachos, recuerden que E a la menos infinito es igual a 0. Entonces 0 por 72, 0. Entonces aquí nos quedaría 18 más 0. Y 18 más 0 es 18. Entonces, después que yo me desaparezco, me voy de la casa y dejo mi taza de café allí en la mesa, manteniendo la temperatura del aire acondicionado a 18 grados centígrados, y me desaparezco, me voy, regreso luego de 3 días, 4 días, una semana, la temperatura de mi café, pasado muchísimo tiempo, será ¿de cuánto? 18 grados Celsius. Entonces, muchachos, ya saben. ¿Cuánto tiempo tuve que esperar yo para beber mi café a una temperatura de 60 grados centígrados? O sea, la temperatura apta para mí, para mi consumo, sería 18 minutos. Esos 18 minutos no lo confundan con estos 18 grados centígrados. No, no, no. 18 grados centígrados es la temperatura del aire acondicionado. Pero coincidentemente hemos
hemos calculado la temperatura para yo tomar mi café a 60 grados de 18 minutos. Ok, entonces tuve que esperar 18 minutos para tomar mi café a una temperatura óptima. Y aquí, pasado mucho tiempo, si dejo mi café en la mesa, entonces lo voy a encontrar después de mucho tiempo a 18 grados centígrados. Bueno, muchachos, entonces cuídense, que estén bien. Chao.